se encontraba usamos el plano cartesiano, y esto era el espacio era esto, pequeños cubos que estaban firmemente, que no los mirábamos, pero están ahí, y ese espacio vacío, entonces se mantenía el desarrollo, pero había esa totalidad de pensamiento de que no hay nada más de ahí para allá, y si investigas más sobre eso te va a llevar a una inquisición, entonces no lo puedes hacer. Entonces él nos dice, Leibniz nos dice, esto se debe a que los pequeños cubos, solo porque eran duros, es decir, porque sus partes estaban unidas entre sí, serían difíciles de dividir lo suficientemente como para permitir un movimiento circular, en el que la posición que está siendo evacuada por el cuerpo en movimiento se vuelva a llenar de inmediatamente con algo más. Entonces, aquí nos habla sobre los cubos, que cuando uno se movía, el otro ocupaba su lugar y no había forma circular. Y esto denota mucho de lo que se habla sobre los átomos. Y este pensamiento ya predominaba. Acordémonos en Epicuro, que era uno de los que especuló sobre esto inicialmente. Sabemos que es 2000 años atrás, no había desarrollo para ver esto o para especular qué había más, pero vemos en esta literatura de este pensamiento, que esta transición, que ya se empezaba a retar esa noción de que tal vez no era de esa manera, tal vez quemando a la gente no era el resultado que se buscaba, porque habían más cosas, y lo que hace que el cuerpo, la firmeza de las cosas, el fuego no era suficiente para separarlo, pero se suponía que al quemarlo el alma se iba a ir para el cielo y se iba a mantener, y eso lo ocupaban como prueba. Al destruir el cuerpo era una prueba para mantener la armonía, irónicamente. Entonces, pero creo que ya hemos hablado bastante sobre esto, y les voy a leer. Esta es, por decirlo así, una piedra de inflexión que es bastante central a mi literatura, porque explicamos estas cosas para ver cómo se aplican en la sociedad, porque es inherente tener un sentido de justicia y de cualidad social en la sociedad. Esto no solamente es al azar, sino que ocupamos los aspectos de la naturaleza para explicar esto. Pero voy a leerles párrafo 68, y si hay algo lo dejaremos después o lo vamos a continuar aquí mismo. Así que párrafo 68 dice: además, cuando se aplica otro color X, la diferencia anterior no explorada cae hacia un lado, como si fuera un chorro de agua congelada suspendida sobre un desagüe al costado de una casa. ¿Cómo? Que el calor de la primavera regresará como comenzó. Que el calor de la primavera regresará como empezó. Punto. La diferencia entre lo animado y lo inanimado, en este caso, es de dos caras. Por un lado está el elemento universal, el que la dialéctica solo regresa a la superficie de sí misma. Y por otro lado, los múltiplos de cantidad y su particularidad en lo que su acuerdo teórico y coherencia se dejan a la mayoría de los casos a los estudios jurídicos. Un poco intrínseco, o mejor dicho, abstracto lo que se está diciendo, pero la naturaleza de la literatura así es, y para que quede claro, plasmado lo que se dice, me requiero darles esta pequeña explicación. Pero antes me gustaría contarles una historia, así que agarren su café, su manta favorita y
apaguen un poco las luces, que les voy a contar esta historia. Es pequeño, pero yo trabajaba afuera, trabajaba en casas y trabajaba de varias horas en temperaturas menos 10, lo más que no llegaba era menos 15 porque las herramientas se arruinaban. Exactamente a esa temperatura se arruinaban las cosas. Pero mientras tanto también trabajaba y siempre observaba a veces en las casas que, aquí les dejo una foto, de que cómo el hielo se congela y esa candela de hielo puede pasar meses endurecida al pie de la casa y a veces hasta pueden arruinar la casa o pueden hasta lastimar a alguien por lo que son. Y quién diría que al dejarte caer un balde de agua te lastimaría tanto, pero en este caso a veces estas candelas se cortan o se quitan por eso mismo, porque pueden ser que se desprendan y cuando alguien vaya caminando se entierren en la cabeza de alguien, en el cuerpo. Entonces, pero miramos que cómo se formaba, yo miraba que se formaban y a veces exactamente a la misma fecha que yo hacía un trabajo, estaban las candelas en la misma posición y estaba el sol, iba saliendo y se empezaban a derretir y mientras yo trabajaba unas 5 o 6 horas en un lado de la casa, cuando regresaba ya se había desaparecido y cuando miraba el suelo solo era un pozo de agua. Entonces eso es lo que me refiero. Y aquí les dejo un video de cómo se forman los candelas de hielo. Entonces esto, así como vimos en el video, esto lo comparo con las diferencias, que cómo se cae del color y solo se explica la luz y miramos y tenemos ese conocimiento que aunque no miremos los demás colores podemos acertar lo siguiente observando el límite de eso. Entonces esto es lo que concuerdan los dos párrafos anterior y este. Pero sin mucho que decir, me refiero también cuando me hablo del, por un lado está el elemento universal en la dialéctica, que es por este caso de agua es y se convierte en una candela de hielo y dentro de un tiempo regresa agua. Y por otro lado los múltiplos de cantidad en su particularidad, en lo que su acuerdo teórico y coherencia dejan la mayoría de los casos a los casos jurídicos. Entonces, ¿de quién es la culpa de que se regrese al punto esencial sobre un tema verdadero? En este caso, supongamos que la candela de agua golpea a alguien y se va a la corte. ¿De quién es la culpa? Sabemos que el mismo elemento, el mismo fenómeno natural tal vez puede golpear a la persona y esto se puede formar en cuestión de 8 horas, se puede formar una candela y 8 horas la persona se va a trabajar y llega el correo a la casa, toca el timbre y le cae en el cuerpo, lo hire,
de quién es la culpa. La persona, el dueño de la casa, no estaba para cortarlos. Entonces podemos ver que aquí también se puede utilizar en manera de hacer un daño a alguien, esta misma inteligencia. Y esto es exactamente lo que he venido diciendo en este extenso video. Gracias por verlo si están aún acá. Pero entonces aquí vemos que el uso del dialéctico, de todo el punto es de estar correcto todo el tiempo, de decir la verdad, cuando en realidad no están buscando la verdad. Y eso es lo que demuestra en este ejemplo del apóstol Pablo, que él perseguía a los cristianos, los mataba, los masacraba, los torturaba, y no era a los cristianos que andaba buscando, sino que andaba buscando el Espíritu de Jesucristo y a donde está hasta que se le presenta. Tanto era la convicción que cuando se le acercó Jesucristo quedó ciego. Eso nos da a entender de que también la dedicación también tiene una cierta analogía con esto de lo religioso, de lo que genera lo religioso. Pero en fin, no quiero entrar en muchos detalles en esto por el simple hecho de que nos llevaría mucho tiempo para hablar, y creo que está obvio con el pequeño análisis que hice de que hay pensamiento cuadrado que hemos venido, por decirlo así, y habían escritores que empezaban a especular sobre que hay cosas redondas, que la mejor explicación de algo es por lo redondo, no por lo cuadrado, y se fue saliendo de esa tradición de pensar y empezar a abandonar estas cosas, que inquisiciones, desperdiciar vidas por gusto, simplemente por temas de que se le dejaban mejor a los estudiosos de la literatura que a un religioso. En mi caso, yo crecí en varias religiones y conozco varias caras de lo que demuestra, y por eso es que digo que no escojo el camino que separa a un salvadoreño del otro. Al contrario, prefiero generar un cierto sentido de unidad, y vemos que muchos escritores también se van guiando por eso, de que hay algo adentro en ese espacio vacío que se mantiene unido, pero esto solo se tomó tanto tiempo para saber que esto es los primeros indicios de la molécula, de que los electrones generan esa fuerza para mantenerse unidos, y se requiere una fuerza, como lo pone Newton, igual o recíproca para poder separarlo, y cada uno mantiene una carga. Pero esto todavía se mantiene bastante oscuro en la literatura, y porque sabemos que para estos años todavía estaba bastante ensanchada la religión en el pensamiento, y personas que valoraban la naturaleza valoraban su ser, su vida, por eso mismo conocimiento, no de desarrollo de entendimiento, y no la desperdiciaban, sabían lo que implicaba, y así como demostrado en algunos de los videos, y vamos a dejar algunos temas también que no hemos explorado para el siguiente video. Así que gracias por llegar hasta este momento, y saludos a todos. Pasen un buen día.